Muy buenas tardes, mis amados hermanos. En este momento vamos a compartir un capítulo más de la historia de Narciso de Jesús Martillo Morán. Dice, ¿quién es Narcisa de Jesús Martillo Morán? Dice que Narcisa de Jesús Martillo Morán, haciendo un recuento, Narcisa de Jesús Martillo Morán dice que era una niña muy poco conocida, que su papá, nació en la hacienda San José. Sus padres eran una familia muy acaudalada, muy adinerada. También dice que en Daule decidieron hacer un censo para a la familia de Narcisita de Jesús, para saber cuántos conformaban la familia. Entonces, ahí aprobaron de que sí podían hacer el censo. Entonces, censaron y la conclusión fue que ahí la familia Martillo Morán estaba conformada del señor Pedro, Mar, Pedro Martillo, dice, creo, no equivocarme. A ver, dice aquí, en 1844, en el cantón Daule quiso saber cuántos integrantes en ese solar y se efectuó un censo. La familia Martillo Morán, dice aquí, compuesta por el señor Pedro, si está bien, Pedro llama, Pedro Martillo y la señora Josefa Morán. Estaba conformada por, y a la final sacaron conclusiones que estaba conformada por 9 hijos y los 2 papás, total 11 personas en la familia. El orden de los nombres que sacaron conclusiones de los 9 hijos, en la primera se llamaba María del Tránsito, otro Francisco, Manuel, José, Julián, Ramón, Teresa, Narcisa de Jesús Martillo Morán, Rosario y Mariana. Todo legítimo, legítimo, dice. Narcisa de Frisada, los 11 años de edad. ¿Ya? Entonces, cuando hicieron el censo, dice que ya tenía 11 años de edad, la niña Narcisita de Jesús, ¿ya? Entonces, dice que Narcisita de Jesús, haciendo un recuento de la historia, dice que Narcisita de Jesús, como ya lo hemos dicho en los otros capítulos, en la otra espacio donde se ha hablado sobre nuestra Santísima Virgencita Narcisa de Jesús Martillo Morán, se ha hablado que dice que siempre estuvo oculta ante los demás y que no se la conocía, y por eso es que se hace esto del censo, para saber quién realmente de dónde vino, ¿ya? Entonces, también se habla de que esta niña era muy hermosa, rubia, de ojos azules, ¿ya? Con un cabello frondoso, dice, entrenzado, abundante, ¿no? Además de su belleza, tenía muchas cualidades y virtudes. Lo mismo se habla de que como los papás, dice que ahí cuenta la historia que Narcisita fue bautizada en Daule, cerca donde la hacienda San José, ¿no?
cerca de la, porque dice que la hacienda San José linderaba con el río Daule. Entonces, cerca estaba la ciudad de Daule, que la han de conocer. No tengo el placer de conocer todavía Daule, pero bueno, ahí dice que le fue bautizada Narcisita de Jesús Martillo Morán y, y ahí fue cuando ella, o sea, todas las investigaciones fueron dándose para así conocer aún más a Narcisita de Jesús, quién realmente era, ¿no? Entonces se dijo que ella era una niña, hija de don Pedro Martillo y de la señora Josefa Morán, y que tenía 9 hermanos y ella nació en Hacienda San José y que tenían mucho dinero los papás y que fue bautizada en la iglesia de Daule. Ahí fue bautizada Narcisita de Jesús Martillo Morán. Dice, como los papás tenían mucho dinero, no tenían la gran necesidad de mandarla a una escuela del Estado, una escuela donde que, bueno, o sea, que digamos, donde a cualquier escuela. Ellos lo que hicieron, como tenían mucho dinero, pagaron para que Narcisita aprenda y estudie, o sea, digamos, estudie en, como quien dice, en su propia casa, la cual le enseñaron a tocar la guitarra, le enseñaron a bordar, le enseñaron catequesis y otras cosas más, o sea, muchas cosas esenciales para que Narcisita aprenda, ¿no? Por eso es que ella nunca estudió en otro lugar ni se la conocía casi, porque ella hasta estudió solamente en su casa, ¿ya? En su hogar estudió porque sus papás pagaron para que ella estudie en la casa de ella, ¿ya? Entonces ella, por eso Narcisita de Jesús fue y estuvo, o sea, digamos, nadie la conocía por eso, ¿ya? También se habla que dice que Narcisita de Jesús, este, dice que ella se caracterizaba por ser una niña desde muy tierna, muy generosa, piadosa, con todos los demás. Hija de unos padres igual, muy amables, a pesar de tener su dinero, como eran de familia muy pudiente, muy adinerada. Ellos eran una familia humilde de corazón, ¿ya? Y eso hizo que sus hijos todos fueran humildes, y en especial Narcisita de Jesús Martillo, ¿verdad? Martillo Morán fue humilde de corazón, pero amable, ¿sí? Entonces, también se habla de que Narcisa de Jesús dice, se inclina a la plegaria, el carácter de fe se despierta en él, en el servicio especial, dice, servicial y las amistades de la familia le gustaba mucho de la humildad y la soledad de ella. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ella era muy humilde y su soledad. Su soledad no es que era separada de los demás, sino que ella eh, se iba a orar en el Guayabo, como todos sabemos, tenía muchos retiros y se iba a orar, a rezar en el lugar que en el Guayabo, como todos sabemos, su lugar predilecto de oración era retirarse a un guayabo en Hacienda San José para orar, para rezar, ¿no? Ese es el lugar predilecto que tenía ella en la hacienda, ¿no? Entonces, por eso es que a ella poco nadie la conocía. Se la conoció, dice, dice, Amá, dice, de ser una niña con su cabello rubio, ojos azules, tenía, dice, una belleza radiante de hermosura. Era muy linda, muy hermosa, ¿no?
que ella no, o sea, digamos, gozaba de ese privilegio, de esa belleza, tanto física como espiritual. Narcisa de Jesús, como decíamos nosotros, la violeta, escondida tras follaje, ¿no? Escondida tras follaje, la cual estaba oculta ante la sociedad, pero no porque ella quería ser esquiva o esquivar o salir de la sociedad, sino que como siempre hemos dicho en los otros espacios, que a Narcisita de Jesús a ella no le agradó la vida, o sea, digamos, la vida del mundo, las cosas del mundo, no le agradó. A ella siempre lo que le agradó, lo espiritual, estar cerca de Dios a través de su corazón. Por eso es que decimos que ella se entregó totalmente a Dios, a Cristo, y hacer todas sus obras y ser amante del Señor Jesucristo y ser amante de Marianita de Jesús, que por fe de sus papás, ella también siguió los mismos pasos. Narcisita de Jesús vivió toda su niñez, dice, en la hacienda, ahí en Novol. Es el lugar donde ella nació, se crió, y por eso ella no estuvo en otro lugar más que ahí, por eso no se la conocía. Y por eso ahí dice que nadie conocía quién era, ¿no? Nadie sabía con cuántas personas estaba conformada la familia. Y la familia por eso, para aún más conocer, yo dije, como ya ahorita hace poco rato lo dije, conocer quién realmente era Narcisita de Jesús. ¿Ya? Además de lo que se dijo que era hija de hermana, tenía 9 hermanos con ella, también se dice que tenía muchas cualidades, además de lo que se enseñaba, ¿no? Se enseñaba a bordar, a hacer los quehaceres de toda mujercita, ¿no? Ella aprendió quehaceres de mujeres, ¿ya? Entonces ella, en eso que aprendió a hacer los quehaceres de la casa, de mujer, como toda una mujercita, ella hacía mucho más, o sea, puso mucho más empeño en sus cosas, en su aprendizaje, y por eso es que ella se destacó en la música, se destacó en la costura, se destacó en lo que es el bordado, ¿ya? Dicen que bordaba unas prendas maravillosas. La costura, una excelente costurera. Como cantante, dice que aún se tocan las coplas hasta la actualidad de Narcisa Martillo Morán, porque ella sí cantaba las canciones, por decir los versos que desde al transcurrir muchos años aún no olvidamos y del que aún más recuerdo que siempre lo comentan, ese que dice, yo sembré la hierbabuena donde el agua no corría, sembré mi corazón a quien no lo merecía. O sea, son cosas, son versadas que en ese entonces son de fuego, de ronda, ¿ya? Porque ella también sí le gustaba estar, estar, por decir, en las cosas de Dios, si le gustaba, era amante de las cosas divinas, ¿no? Ella, por ejemplo, sí cantaba cánticos a la Virgen, a Dios, a los santos, ¿no? Ella sí le gustaba enseñar incluso a tocar la guitarra a los niños, le enseñaba catequesis, ¿ya? A rezar, a estar junto a ellos para enseñarles las cosas maravillosas de Narcisista de Jesús.
¿ya? Entonces, eso es Narcisita de Jesús. Una niña dice, ¿no? Narcisita de Jesús era una niña de muy especial, una niña tenía, dice, su vida independizada, ¿no? Ella era como una vida independizada, no de sus padres, porque era una niña obediente, una niña con un carácter muy, a pesar de su niñez, dice, un carácter muy bien formado, ¿ya? Muy intelectual, ¿no? Narcisita de Jesús era una niña de muchas cualidades que sobresalían de ella, muchas virtudes. Entonces, por eso es que Narcisita de Jesús, ella ahora dice, últimamente se la ha reconocido porque la historia lo ha contado y también por muchas investigaciones que se han hecho de quién realmente, porque también quién realmente es ella, porque también dice que tuvieron que también, además del censo, para saber quién era él, de quién, de dónde nació ella, quién era ella, a quién pertenecía, también dice que hicieron además de averiguar su vida, también se dieron cuenta que, o sea, digamos, investigaron que ella, si estaba, que digamos que el Narcisista de Jesús, ella era, llegaron a entender, o sea, digamos, llegaron a investigar sobre la vida de ella, de que ella era una niña con muchas cosas que no muchas veces otros niños no tienen. Era una niña especial, una niña inigualable, dice, ¿no? Que ella tenía sus muchas cosas maravillosas. Dice. Aquí también habla dice, cuando dice allá en los pueblos de Plácido Pintoresco, la provincia de Guaya, ayer, ¿no? Hoy, dice que también dice que antes se llamaba la Hacienda San José, aunque ahora todavía se la conoce como la Hacienda San José, pero Nubol dice, ayer Nubol se llamaba, dice, se llamaba Nubol. En la actualidad, sí nosotros, los católicos, decimos nuestra Virgencita Nuboleña, pero otras personas la conocen como Piedrahita, ¿ya? En los censos que han averiguado que como realmente se lo llama ya, entonces han investigado y han descubierto que lo llamamos Nobol por trascendencia, por historia, que se llama Nobol, pero en cambio, eh, bajo las escrituras y tantas documentaciones que hay, se ha investigado y se ha comentado, o sea, a través de historias, que Nobol se lo llama actualmente, está registrado como Piedrahita. Entonces Narcisista de Jesús nació en Nobol, ahora llamado Piedrahita. ¿Mm? Así es. Dices, era una niña piadosa, través del mundo, una niñita. Luego dice que la bautizaron, dice en la parroquia de Daule, como decíamos ahorita, que la bautizaron en la parroquia de Daule. Y era una bebé muy tierna, dice, una vez muy tierna. Desde que era muy tierna, asombró a sus hermanos y familiares, dice, ¿no? Otra cosa muy especial, me estaba olvidando, dice que eso dice que tuvieron que, le investigaron a papá y a mamá, o sea, al papá, a don, a don Pedro y a la señora Josefa, mamá de la Narcisita,
dice que tenía algo místico, algo especial, algo que ella, dice, se rehusó a alimentarse del seno materno. La niña no quiso, desde muy tierna, se rehusó a no amamantarse como todo niño que se alimenta de el pecho materno. Ella no quiso alimentarse del pecho de la mamá, ¿no? Entonces tuvieron que los papás, como tenían dinero, como ya hemos dicho, o sea, tratando todo el pasado en todo el dinero que ellos tenían, para ellos no hubo un obstáculo para poder conseguir varios, o sea, alimentos especiales para que la niña se alimentara, porque la niña no se alimentó, jamás se alimentó de leche materna cuando estaba muy tierna. Eso dice el libro que está escrito aquí. Yo digo lo que el libro dice que ella se, no se, no se crió con leche materna, sino con la, con con algo, con otras cosas especiales. Por decir aquí, hablo, espérense un momento, dice, aquí donde dice, tal vez una merecimiento de la próxima. Bueno, aquí hablaba, no sé dónde, en qué parte fue que yo vi. Tal vez dice que, dice aquí está bien, perdón. Tal vez por merecimiento de su próxima vida y adolescente. La bebé muy tierna también dice, asombró a sus hermanitos y familiares, se rehusó a lactar del pecho de su madre y hubo que alimentársela, dice, con aguas aromáticas y otros preparados líquidos que sus padres consiguieron porque tenían dinero, ¿ya? Puesto que sus padres gozaban de una vida holgada. Se le enseñó las primeras letras en la casa, como yo les decía, luego probablemente completó su cultura en alguna escuela del lugar de antaño. La enseñanza femenina era muy elemental, dice, como antes le comentaba, de la lectura, escritura, catecismo, postura, bordado, cocina, labores domésticos, música y, dice y la guitarra, ¿no? Otra cosa, que dice que por la humildad de ella, aquí también se habla de las Sagradas Escrituras, que dice que bienaventurados los pobres, los pobres en el espíritu, porque suyo es el reino de los cielos, ¿no? Entonces ella era amante de la pobreza, a pesar de que su padre tenía dinero, ella fue amante de la pobreza, la humildad, ¿ya? Ella amó la pobreza, no le gustaba la riqueza, se rehusó a todas las cosas. Este, quizás, yo digo, ¿no? Quizás eh, en el momento que se dice que por decir ella se alimentó con, con varios, con varias bebidas, que los papás, porque tenían mucho dinero, la alimentaron. No con eso quiere decir que ella, no como cuando uno es mayor o es más jovencito, dice, no, yo me he visto con la ropa que tengo, una ropa, no, 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 eso ya no me agrada y me voy a buscar otra prenda de vestir, la voy a comprar y me la voy a poner. Narcisista de Jesús, no. Por eso dice que bienaventurados los humildes de corazón.
porque ellos son hijos de Dios, ¿ya? Entonces son sus escogidos y eso fue Narcisa de Jesús Martillo Morán, una escogida de Dios, una escogida de Cristo y amante de Marianita de Jesús, Azucena de Quito. Entonces, mis amados hermanos, es lo que da aquí. Mañana, en la siguiente parte, vamos a hablar sobre quién, sobre más noticias, aquí noticias de teología, los primeros pasos que dio ella también a través de la historia, ¿no? Entonces, poco a poco vamos discerniendo, vamos descubriendo quién realmente, perdón, era Narcisita de Jesús. Nosotros la hemos conocido como santa, ¿verdad? Pero no conocíamos realmente cómo se llamaban sus hermanos, de cuántos estaban, cuántos hermanos tenía, que ella estudió solamente en su casa. Si sabíamos, en otro capítulo ya habíamos dicho que ella estaba en el hogar, que ella estaba en su casa, pero no sabíamos que ella había estudiado en su casa, que ella era, que se había bautizado en Daule. No sabíamos que Daule, que Novol, yo no sabía por lo menos, que Novol se llama Piedraíta actualmente, ya muchas cosas que uno no sabe, no está enterada, entonces ahorita cada día vamos a ir leyendo la historia para irnos acrecentando más a la historia viviente, tanto como persona aquí en la tierra y como espiritual, como un espíritu divino que es ella y conocer, porque más hemos siempre hablamos de los milagros, hablamos de quién es ella por sus milagros, por la trascendencia que ha tenido. Por decir, cuando se hizo una película ecuatoriana, ¿ya? Sobre ella, entonces cuando se hizo esa película ecuatoriana, este, se dijo que Narcisa de Jesús, ahí, por ejemplo, yo sabía, bueno, Narcisa de Jesús es de Novol, de ahí de la hacienda San José, ¿ya? Pero muy poco se sabía. Lo único que se sabía de muchos milagros recibidos de ella, ¿m? Y que tenemos mucha fe por sus milagros. Sabemos lo que actualmente vivimos, palpamos, pero sus raíces no las sabemos, ¿ya? Entonces, eso es lo que el autor de este libro ha tratado de investigar su vida desde que ella se nació, ¿no? Para ir descifrando cada uno de los momentos de su vida, ¿no verdad? Entonces, por eso es que vamos cada día conociendo más a mi bella Narcisita de Jesús Martillo Morán. Qué maravilloso saber quién realmente es Narcisita de Jesús Martillo Morán, que no es que como a varios santos también comentándolo. Mira, hay por ejemplo hay varios santos que la gente, las personas comentan, comentan nomás, pero no investigan, ¿no? No investigan de lo que realmente, quién es, de dónde nació, qué, o sea, digamos, por qué tiene tantas maravillas, tantas cualidades, cuántas virtudes. ¿M? Y ellos, por ejemplo, comentan, le digo el caso, por decir, hay un caso que siempre me le robo un tiempito a todos ustedes, amados hermanos. Mire, por decir, los que no conocen al
Mayal, un lugar que llaman Mayal, que queda por entre, después de Santo Domingo de los Áchilas, pasa el Carmen, que se lo proclama como Puerta de Oro de Manabí, la Pepa de Oro, ¿ya? ¿Por qué la Pepa de Oro? Porque se producía mucho cacao en mi tierra manabita, fue donde yo me crié. Bueno, entonces de ahí en ese entonces, hay más allá, por un lugar que se le llama, un sitio que era, ahorita yo no sé si es parroquia o qué, hay la entrada hay una entrada por la cristalina que se llama por Marco, casi que le llaman así una entrada, y otra que se entra por Quiñones, ¿no? Quiñones, ya que se llama un lugar donde uno entra. Nosotros vivíamos, unos años vivimos en ese lugar que se llama Quiñones. De ahí cuando papá y mamá se enteró que había un santo, ¿no? Que se llamaba el Cristo, o sea, perdón, un Cristo. ¿Dónde apareció? ¿Dónde? ¿Ya? Entonces nosotros, papá y mamá dijo, todo el mundo emigraba de distintas partes a conocer al Cristo del Mayal, ¿m? Al Cristo del Mayal. Y nosotros, yo en lo personal, puedo dar testimonio de que yo sí conocí el lugar del Cristo del Mayal. Yo estuve allá. Por eso es que yo un día, yo leí una historia que se habla del Cristo del Mayal. Pero era una historia, créanme, que no la comentan tal y cual es. La comentaron porque alguien le contó. Escribieron un blogger sobre Cristo del Mayal. Pero Cristo del Mayal no lo comentaron tal como era. El Cristo del Mayal, ni siquiera la entrada, por dónde se entra, por dónde se va, cuál es la travesía que uno tenía que hacer para llegar a donde estaba el Cristito del Mayal. ¿M? Yo sí puedo dar fiel testimonio de eso. El Cristo del Mayal, se entraba yo por lo menos vivíamos nosotros en Novillo, por donde estaba el campamento del ingeniero Sarmiento, el que hizo las carreteras, ¿ya? La compañía Inca, llamaba, la compañía Inca del ingeniero Sarmiento que hizo la carretera Santo Domingo, Santo Domingo Chone, cuando todavía aún no teníamos carretera. ¿M? Y, y solamente teníamos como caminos vecinales. Yo estaba muy tiernita, pero yo he sido caminante. Yo mientras podía caminar mucho, 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 yo lo hacía. Me llevaban al Cristito del Mayal y nosotros, nuestra fe era ir donde él caminando. Perdón un ratito. Ayer fui a Nobol, perdón, aquí dice Johnny Reyes. Ayer fui a Nobol con mi familia, escuché 2 misas y fui a la finca. Qué maravilloso, que conoció, mire, ¿eh? Ya fue a dice que se fue a la finca, escuchó 2 misas y se fue a la finca. ¿Ah? Qué lindo, ¿no? Amén, amén, Johnny Reyes, mi amado hermano, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, entonces yo les comentaba que el caso del Santo Cristo del Mayal. Ya, entonces mire, nosotros nos íbamos por ahí por donde el señor, había una tienda que era de un señor apellido Durán, que ya falleció hace pocos años, recién falleció. Tenía una tienda. Por esa tienda nosotros había una entrada. Nosotros vivíamos entre el campamento y la tienda. Vivíamos ahí en una casa que estaba abajo en una loma. Que ahí fue cuando le comento, o sea, parte de la historia también, parte de la historia. Porque ahí, por ejemplo, en nuestra casa, cuando hubo el problema limítrofe entre Pichinchano y Manavita, en nuestra casa, nosotros vivíamos abajo en una pendiente. En nuestra casa
se cayó un carro de esos de fila, ¿ya? Esos de fila que le llamamos la ranchera, que era el señor Marmolejo. Él era del Carmen Manaví. A él se cayó, perdón, él se cayó después, el día del, perdón, ya está, sí, el día se los mandaba el día de la revuelta, el día del problema limítrofe, él salió porque había que salir porque había mucho peligro. Pero después de unos días, él en nuestra casa, en nuestra pendiente, se cayó. Él, antes no hubo muerte, pero sí cayó en el patio de nuestra casa, el carro. Ahora, la entrada que le estaba hablando, la entrada era por la tienda del señor Durán. Se entraba a Mayán. La travesía, ¿cuál era? La travesía era un camino largo. Nosotros a pies y sin descansar nada, nos íbamos caminando desde nuestra casita, nos íbamos hasta donde estaba el Cristo en Mayán. Caminábamos entre montañas y fango, entre montañas y fango de lodo. A veces nos quedábamos hasta la cintura. Yo que era pequeñita me hundía mucho, digo la verdad. Me hundía en el lodo y yo pedía que me sacaran, porque si los grandes, ellos eran los que más podían, no ve que también se iban a caballo y se iban a pie. Nosotros prometíamos, hacíamos un peregrinaje de ir a pies. Ya, entonces nosotros, ahora, comentaban de que había otro señor, ellos comentaban en la historia, en el blogger que yo leí, comentaban que sí, que el señor no sé quién dio el testimonio. Un testimonio que no tiene nada que ver con la realidad de los hechos. Yo puedo dar testimonio vivo. Yo en el primer instante no estuve ahí, pero yo sí estuve cuando ya el Cristito, ya todo el mundo caminaba. Unos no, se iban por la montaña, porque más cerca se nos hacía irnos por la montaña, ¿ya? Claro que no, dice uno, a veces encontrábamos personas, a veces, pero en los primeros días había tanta gente, tanto iban y venían. Y ahí, mire lo que tenemos que hacer, o sea, a veces hasta compartir un vaso de agua, porque a veces llevábamos provisiones ya para el camino, pero ahí en el momento nosotros compartíamos, por decir, digamos, si alguien llevaba comida le daba al otro, porque verá que nosotros íbamos a las 5:30 de la mañana, empezábamos la travesía. Caminábamos, llegamos a las 12 del día caminando lo más que pueda. O sea, nos atacábamos en el lodo y salíamos. Tratábamos de que yo como estaba tan pequeñita, los niños pequeñitos y así. Para el de allá, por ejemplo, ya de allá veníamos en cambio ya cargadita con agüita de agua del Cristo del Mayal, ¿ya? Entonces, mire, ellos datan que un señor, no sé, no me acuerdo más bien en este rato el nombre, pero yo sí puedo dar fiel testimonio que los que estaban ahí hasta el último momento, estoy hablando ya del año 80, ¿m? Cuando nosotros fuimos, yo fui en el año 1962, allá a donde, y la historia no data eso, la historia no data eso, la historia que yo leí, o sea, el blogger. Ellos hicieron el blogger porque así les informaron, pero no es así. El señor donde nosotros fuimos era un señor que tuvimos el gran agrado de conocerlo antes de que él tenga ya una finca. Bueno, el señor casi, o sea, frente donde él vivía, donde el Cristito estaba, él se llamaba Tulio Zambrano. Tulio Zambrano, la esposa Carmelita. ¿Ya? Carmelita tenía una hija que llamaba Carmelita como ella, tenía una chica que por cosas de la vida, yo siempre la conocíamos como la muñeca, la muñeca, la muñeca, porque la mamá le había puesto la muñeca, porque era tan linda, es una preciosura de niña, ya. Entonces siempre la conocíamos nunca por el nombre, sino por la muñeca y la muñeca, bueno.
por belleza, ¿ya? Entonces ahí pasaron los años y estudiábamos en un colegio nacional El Carmen, en el cantón El Carmen, estudiábamos nosotros. Amén. Gracias. Y entonces estudiamos, fuimos esta compañera de colegio. Cuando, bueno, y ahí nosotros éramos Marilyn Zambrano, pero bueno, mi compañerita nos ayudábamos. Cuando pasó un día de que, verá cómo descubrimos o sea, de que éramos, cuando un nuevo reencuentro, hasta mire las amistades como son, mire. Y ahí a este, nos fuimos a donde, no, cuando fuimos a la casa de casualidad. Estamos hablando del año 1962, que yo conocí allá, y después en los años, yo empecé el colegio en 1974, entré al Colegio Nacional El Carmen de Manabí. Bueno, pasaron los años, ya después, casi como en, no me acuerdo, cuarto año, algo así, no me acuerdo, eso sí no me acuerdo, está en este rato, nos tocaba hacer unas prácticas de laboratorio. Ya, entonces mi amiguita, ella dijo, y que tenemos que hacer unas prácticas, y ella dijo que la mamá tenía, este, en cuyes, que dice que los cuyes y el profesor, el maestro de anatomía, era un maestro bien instruido, un maestro bien entendido, catedrático de la materia de anatomía, ¿no? Porque él se había especializado en medicina, y la especialidad de él era anatomía. Bueno, entonces de ahí, este, ya. Y de ahí, bueno, cuando de ahí decidimos con el profesor hacer una gira, de que ella dijo, bueno, yo tengo los cuyes, porque dice que el borrego y el cuy dice que es el que tiene los órganos más parecidos al ser humano. Y de la sangre, la más parecida a la del ser humano es la del perro pastor alemán, ¿ya? Entonces sí fue. Entonces como era el más parecido con sus órganos y todo, ya, entonces ella nos invitó a nosotros con el profesor de anatomía, el dirigente de curso, también que fue, fuimos los compañeros y fuimos a la casa de ella. Pues cuando yo llego, tal fue mi sorpresa que me encuentro con don Tulio y le digo, hola, ¿cómo así usted por acá? Y veo a la señora Carmelita, le digo, oh no, qué sorpresa tan maravillosa. Y ella entonces, ¿qué? ¿Qué me cuenta? ¿Qué de la muñeca? ¿Qué de la vida? Y dice, ahí no estoy por la muñeca, con la muñeca que han venido. Yo digo, ¿cómo la muñeca? Marilyn Zambrano, nuestra compañera de curso. Ella fue, mire cómo es la vida. Y ahí entonces fue en el año, este, antes del año 80, pues, ¿ya? Cuando fuimos allá donde ella. Mire cómo es la vida, o sea, uno que tanto ha conocido. Yo por eso, el día que hicieron el blogger, que lo compartieron el blogger, yo sí puse un comentario mío. Yo digo, no, es que no es así, no es justo. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo pueden hacer una historia sin tener datos esenciales basados en la historia real? Jamás. No se puede hacer eso. Ya se puede decir, se dice que es otra cosa, pero no como una historia real. Así mismo, ¿ya? Yo puedo decir, no le digo con nombre y apellido, quién vivía allá, que había hamacas, que todo, que había comedores. Allá, por ejemplo, para dormir no había estación, o sea, habitaciones, alquilaban hamacas, ¿no? Hamacas para el que quería dormir en hamaca y el que no en un rincón. Ahí como todo era, o sea, digamos, todos se sentaban, se acostaban, y el que quería llevaba cobijas,
y se acostaba en el piso, no había ningún problema, en la tierra nos acostaba el que se quería acostar, pero bueno, nosotros como vivíamos cerca, en el sitio novillo, ya nos regresábamos y llegábamos a las 6:30 de la tarde, todo el día caminábamos, estábamos una hora, o sea, una media hora, una hora, íbamos porque habíamos prometido ir allá y siempre íbamos, y nos íbamos a las 5:30 de la mañana y llegábamos de noche, ¿ya? Porque hay personas que decían, ¿quién conoce ya? Si quiere la acompañamos, decía mamá, y yo decía, mamá, llévenme también, y siempre me gustaba ir allá, pero de ahí allá donde el Cristito del Mayal, ¿ya? Entonces, mire cómo son las cosas, así como el Cristo del Mayal, se dice una cosa, y si quiere, consulten en Google, ¿no? En Google, se escribe Google, para las personas que no, Google o Google, ¿ya? En Google, en el Facebook, investiguen el Cristo del Mayal. Ahí está una historia que no es real, ¿ya? Ahí está una historia que no es real, ¿ya? En cambio, yo tengo, como tengo varias páginas, no me acuerdo en qué parte, Creando su historia es mi página donde yo lo publiqué, yo ese blogger lo publiqué ahí, ¿ya? O sea, yo no me lo compartí y puse mi comentario, que realmente eso no estaba bien, no es la historia real, porque yo con hechos verídicos digo lo que yo conocí y a quién conocí y cómo era, ¿no? Y hasta cuándo más o menos duró. Yo, por ejemplo, ya después de los años, eso quedó sólido ya nomás quedó solamente el señor Zambrano. Y el campamento del ingeniero Sarmiento, el que hicieron la carretera Santo Domingo, Chone, ellos se fueron y ya solamente cuando que había ahí, vendían en ese campamento, se pobló tanto ahí, que ahí se vendía la comida como para más de 200 almas todos los días. Pero ya cuando la gente emigraron, se fueron de ahí, ya cuando ellos emigraron después de casi al instante cuando hubo el problema limítrofe, Pichincha, Manabí. Casi ahí emigraron porque hubo inconvenientes que es muy delicado tocar, daba pena lo que le pasó a la gente de que trabajaban en la compañía, ya no quisieron estar mucho ahí, ya ellos más bien preferían caminar hasta Santo Domingo y ya no estar allá. Bueno, entonces ya después empezaron a volver como, porque como nosotros éramos amigas de acá, del ingeniero, qué tan buena gente era él, cuando vivimos una temporada en Flavio, Alfaro, de ahí cuando papá y mamá caminó ellos a pie y unos trastes pasaron a lomo de caballo, desde Flavio hasta el cantón El Carmen Manaví, el ingeniero Sarmiento nos llevó a nosotros en un jeep, en un carrito de esos jeep, nos llevó y nosotros llorábamos. Yo no digo, no me da vergüenza decir que yo estaba tan chiquita, estábamos todos pequeñitos y llorábamos nosotros de miedo, porque los carros no, el único carro, primer carro que caminó por la carretera cuando era fango, era hecho solamente así, fue el del ingeniero. De ahí no había transporte, solamente el transporte era a lomo de mula y a pies. Así se caminaba allá antes, ¿no? Y las travesías por a través de los ríos, ¿ya? Era que se caminaba, se andaba, ¿sí? Entonces, así mismo, como se investigan las cosas, así mismo, digo, hay que investigar poco a poco la vida de Narcisista para saber quién realmente es Narcisista de Jesús Martillo Morán. Entonces, cuán maravilloso es ver tantas cosas que a veces están ocultas y sí es bueno saberlo para empaparnos de conocimientos básicos de lo que uno algún día
puede decir o puede hablar, porque no es decir por decir o decir yo creo mejor. Se puede decir yo creo o yo pienso que puede ser así, que con eso está, que no puede asegurar, pero no asegurar cosas que no son. ¿Cómo podemos nosotros sin saber, no? O hablar de algo por hablar. Hay que hablar con cosas básicas, con conocimientos básicos del tema a tratarse o de la persona de quien se va a tratar, del lugar, del espacio, del mundo. ¿Mm? Entonces, hay que ser preciso y conciso. Bueno, mis amados hermanos, en este momento yo creo que me pasé un poquito, me le robé un poquito de tiempo a ustedes, mis amados hermanos. Le puedo decir que para mí fue un placer haber compartido con todos ustedes, mis amados hermanos, y le prometo seguir adelante, quizás dando un poquito de testimonios de vida eh, y compartir algo cada día más sobre la historia de mi bella Narcisita de Jesús. ¿Ya? Entonces, en nombre de Dios Todopoderoso, en nombre de mi bella Narcisita de Jesús, en nombre de, de mi Señor Jesucristo, doy gracias a Dios por haberme permitido estar con todos ustedes. Mil gracias. Espero volver a seguir, volver a continuar con ustedes. Amén, amén y amén. Ha sido un inmenso placer, amados hermanos.